Aleluya, gloria a Dios. Bueno, discipulado ya número 11. Vale, entonces vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por la palabra que va a ser impartida, ministrada en las redes sociales. Para ti, Espíritu Santo, no hay barreras, no hay fronteras. Confiamos en tu mover, Espíritu Santo, mediante la palabra que vamos a leer, la palabra de poder, la palabra de verdad. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que tenemos de conocerte cada día más. Bendice nuestra mente, nuestros oídos, la habitación donde están los hermanos escuchando este discipulado bíblico. Lo hacemos todo para la gloria de ti y porque te necesitamos y queremos estar más cerca de ti. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos por el discipulado número 11. Coge tu Biblia, coge tu boli, coge tu libreta y vamos a seguir adelante. Amén. Hemos visto en el anterior discipulado, comenzamos a hablar sobre los dones espirituales. Los dones espirituales están en Primera de Corintios 12, ¿vale? Ahí vas a encontrar acerca de los dones. ¿Cuántos dones espirituales hay? Hay un total de 9, igual que hay frutos del Espíritu, donde ya hemos hablado en los anteriores discipulados acerca de este fruto del Espíritu, ¿vale? Hoy nos centramos en el don de fe, el don de la fe, dones de sanidades y don de milagros. Entonces, el don de la fe, hay una diferencia que debemos de entender que aparece en la palabra de Dios. Primero lo que tenemos es la fe salvadora, que es la que nos justifica delante del Padre y la que nos trae la salvación, la fe salvadora. Vamos a leer en Romanos. Vamos a ir a Romanos 10, 9. ¿Dónde está el libro de Romanos? Si tú te pierdes, coge el índice, ¿vale? Para encontrarlo más rápidamente. Está en el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos. Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta fe está ya en nuestro corazón y esta fe la declaramos con nuestra boca para salvación. Esa es la fe que nos salva. Romanos 3:23 nos dice que todos fuimos destituidos a causa de nuestros pecados, de la gloria de Dios fuimos todos destituidos. Pero a través de la gracia del Eterno, Él nos envió a Jesucristo a morir por esos pecados, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Entonces necesitábamos la sangre de este Cordero, que es Yeshua, que es Jesucristo, para pagar por ese pecado, y eso nos trae la vida eterna. Entonces, también en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O bien somos esclavos del pecado para muerte, o bien somos esclavos de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, para la obediencia, para justicia. Entonces esa fe tiene que traer en nosotros la obediencia a la palabra de Dios, porque ya creemos que Él es quien nos gobierna y su palabra es la que nos gobierna en nuestras vidas. Ya creemos, como dice el Salmo 119, 105,
que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces la palabra de Dios es nuestro guía. La ley de Dios es buena. La ley de Dios trae bendición. La ley de Dios trae orden en nuestras vidas. Amén. Por esto vemos que esa fe es una fe salvadora. En Hechos, por ejemplo, en Hechos, libro de los Hechos 8, Ocho, 36, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús al eunuco, luego lo puedes leer entero. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Con lo cual vemos que aquí también se movió una fe salvadora para este eunuco, ¿vale? A través de la predicación del Evangelio. Esa es la fe salvadora. Ahora bien, esa fe salvadora tiene que ir desarrollándose. Cada día que pasa aquí en la tierra y que conocemos al Señor, entonces tenemos que saber distribuir nuestro tiempo. Yo sé que a veces cuesta, a todos nos cuesta, pero tenemos que desarrollar la fe y es nuestro deber desarrollar esa fe cada día. Eso a veces va a involucrar sacrificio, amén, pero ahí entramos a lo que es el fruto de la fe. El fruto de la fe ya lo vimos en los anteriores discipulados, el fruto de la fe. Pero bien, el fruto de la fe viene porque 2 Corintios 5:17 nos dice que ahora somos una nueva criatura. Entonces esta nueva criatura se tiene que mover y andar ya por fe y no por vista. Caminar en el espíritu y no por lo que vemos con los ojos carnales o lo que sentimos. Con lo cual ya somos una nueva criatura, ya tenemos una nueva fe y esa fe tiene que crecer. Segunda de Timoteo, vamos a leer este pequeño versículo que está en Segunda de Timoteo 2:6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, nosotros tenemos que trabajar la fe para tener ese fruto, un fruto de fe sabroso y glorioso. Amén. La fe, Romanos 10:17 dice que viene por el oír, ¿y qué más? Dice, el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pasar tiempo escuchando más predicaciones, si escuchamos más malas noticias, si escuchamos más programas basuras, si leemos más, también más cotilleos, por ejemplo, nos llenamos de lo que hay en las redes sociales, más que de la palabra o más de las cosas de Dios, entonces nuestra fe va a flaquear, va a debilitarse. Por eso también debemos de congregar, porque a veces estamos en el trabajo, estamos en nuestros hogares y ahí al final pues siempre hay algún impedimento o no tenemos ese paréntesis, ese espacio para poder tener un tiempo de calidad con el Señor. Por eso es el momento que tú te congregas, tú te comprometes a estar a cierta hora en esa reunión con el cuerpo de Cristo, donde entre todos vamos a fortificarnos en la fe, porque vas a escuchar un testimonio que justo lo que necesitabas escuchar para animar tu fe, para avivar tu fe. Va a venir una impartición mediante la alabanza, la adoración, va a haber una palabra para ti donde esa fe va a ser alimentada de la palabra del Eterno.
Entonces estamos viendo que eso es el fruto de la fe. Ese fruto de la fe nos mantiene a nosotros fieles, porque es muy fácil decir, yo creo que Jesús es mi proveedor cuando todo marcha bien, ¿verdad? Yo creo que Jesús es mi sanador cuando no hay ninguna enfermedad. Pero realmente cuando vienen las adversidades, que además el Señor tiene el control de todas ellas para su pueblo, para sus hijos, pues ahí vemos que el fruto, si ese fruto de la fe está fuerte, está desarrollado, o aún estamos en una fe simple, en una fe de salvadora simplemente. Y esa fe en Dios va a simbolizar también nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza a Dios. Amén. Y importante, Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, una fe, si uno es creyente, es bautizado, pero prefiere quedarse en su casa viendo la televisión en vez de ir a congregar a la iglesia, y más en estos últimos tiempos, en vez de venir a la oración en la congregación, y prefieres ver el Netflix, prefieres ir a una fiesta, prefieres ir a comer fuera que a la congregación, entonces hay un problema en tu fe. Hay un problema en la fe, porque esa fe al final está tibia, está fría, no tienes ese fervor, y por muchos problemas que tengamos, ahí vas a demostrarte a ti mismo si tienes fe realmente en Jesucristo y si verdaderamente Él es el centro o no de tu vida, el centro de tu fe. Amén. Entonces, oportunidades aquí, gracias a Dios, en España aún tenemos. Así que te invito siempre a estar conectado con tu congregación, y si no tienes congregación, visítanos, quédate, ven a sumar. Amén. Practiquemos la fe para que no sea una fe muerta, porque si no, delante del Señor aquel día, ¿qué le vamos a presentar si ni siquiera hemos sido diligentes para ir 4 veces, 3 veces a la semana a una reunión donde simplemente a veces uno se tiene que sentar o llegar 5 o 10 minutos antes simplemente para recibir? Yo creo que la fe, cuando tenemos fe, llevamos muchos años en el Evangelio, tenemos que tener un corazón dispuesto también a servir, y ahí se ve nuestra fe en servir. Siempre hay alguna responsabilidad en las congregaciones, siempre va a haber falta de obreros. El simple hecho de que tú llegues 30 minutos antes, 20 minutos antes para estar en la puerta, para saludar, para empezar a interceder, para el sonido, para las letras de la música, para la imagen, para limpiar, para cuidar a los niños. Hay muchas cosas por hacer. Otra cosa es querer, pero para hacer siempre hay. Así que te invito a que actives tu fe. Vamos a lo que es la fe como un don del Espíritu. Hemos dicho que la fe como fruto se desarrolla, y como el labrador tiene que cultivarla, mientras que el don de la fe no hay que cultivarlo, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12 y también en 1 Corintios 14, que los dones debemos de anhelarlos y que es el Espíritu Santo que lo da. Entonces el don de la fe es un regalo del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer en 1 Corintios, para hacer un recordatorio, aunque ya lo hemos visto en los anteriores. Y a lo mejor tú te congregas por internet porque no vives aquí, pero tú ya estás haciendo tu parte, porque tú estás ahí y estás compartiendo y estás apoyando la obra. Entonces ya estás haciendo algo grande, algo grande. Primera de Corintios 14, 12 nos dice: procurad abundar en los dones espirituales para edificación de la iglesia. Entonces, este don de fe es para edificar a la iglesia, edificar
al cuerpo de Cristo. Y esta fe es una confianza absoluta. Se activa en condiciones específicas, se activa para algo particular, se activa para algo en ese momento dado. Por ejemplo, cuando vemos a la historia que ya conocéis seguramente de Daniel y los leones o los tres amigos hebreos que les metieron en un horno de fuego, ¿cuál fue el milagro? El milagro no fue que llegó un ángel, mató a los leones, llegó un ángel y los sacó, y llegó un ángel y resulta que cambió el corazón el Señor del dictador en ese momento y ya no entraron en el horno, no, estuvieron en el horno. Daniel estuvo en la cueva de los leones, estuvo en ese problema, en esa tribulación, pero el milagro fue el don de la fe que Dios le dio, porque en medio de esa gran tribulación, en medio de verse que podían morir en ese instante, ellos no negaron en creer en el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces finalmente a través de ese don activado en ese momento el Señor les dio el libramiento milagrosamente, pero tuvieron que activar el don de la fe. Vemos también en Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1:9. Bien, dice así: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y dice así: y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Eso es el don de la fe. El don de la fe fue activado en ese momento, hizo que cayera fuego del cielo en ese momento, en ese instante. Marcos 4:39, vemos cómo Jesús enmudece al mar. Entonces es una fe y se activa en ese momento y algo acontece en ese momento, se ejecuta inmediatamente. No es tener una esperanza, una expectativa en algo. Por ejemplo, pones un negocio y dices: yo tengo esperanza, yo tengo fe que Dios me va a ayudar a llevarlo, ¿vale? Esa fe es la que tú vas a ir desarrollando, esa fe es la que tú ya tienes, pero el don de la fe es algo que es instantáneo. Amén. Vamos a ir entonces a los dones de sanidades. Pone don de sanidades. ¿Por qué pondrá don de sanidades? Vamos a verlo. El Espíritu Santo, ¿para qué da este don? Como hemos visto, es para edificación de la iglesia. Entonces este don es ¿para qué? Para sanar las enfermedades. Al sanar enfermedades, eso trae que un bienestar en el pueblo. Y no solo un bienestar en el cuerpo, sino un bienestar mental, un bienestar, un equilibrio. Va a traer un bienestar emocional, psíquico, va a traer unas sanidades genéticas, va a romper las cadenas en las generaciones con ese don de sanidad. Sirve también para que proclamar el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12 que tenemos que ambicionar esos dones, anhelar esos dones de poder. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿Por qué no vas a poder tú tener ese don de sanidad? Y a través de ese don de sanidad muchos incrédulos también pueden convertirse al Señor. Amén. Entonces vemos que en Hechos, vamos a ir al libro, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1.
aquí nos dicen que del 1 al 8, ¿vale? Vas a ver, vas a luego si no a leer cómo había aquí un hombre que era cojo de nacimiento, pero por la gracia de Dios recibió la sanidad. Entonces dice aquí en el versículo 8, dice, saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Vale? Y entonces aquí vemos como más adelante en este mismo capítulo, como varios personas que lo habían visto, pues finalmente esto sirvió de testimonio. Bien, entonces la sanidad vemos también que ocupa un lugar muy importante en el ministerio de nuestro Yeshua, nuestro Jesús. Amén. Entonces dice Mateo 9:35, lo puedes leer ahí, que Jesús sanaba toda clase de enfermedades, que él iba allí a los pueblos, se le acercaba a la multitud, dice que sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. Y sabes una cosa, que Jesús, y también a través de la autoridad que Jesús ha puesto en nuestras vidas, a través de ese don de sanidad que podemos recibir de parte del Espíritu Santo, podemos no solo sanar las cosas que vemos físicas, sino la cura interior. La cura interior dentro de los cristianos es muy importante. No solo en las ovejas, sino también en líderes, también en pastores, también en los evangelistas, en todos los llamados. Es importante que recibamos la cura interior. Amén. Entonces dice el Salmo 147, 3, que Él sana a los quebrantados de corazón, dice, y venda sus heridas. Entonces todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas que solo Dios sabe, por las que hemos llegado a pasar. Entonces todos llevamos nuestras heridas, que puede ser abandono, rechazo, algunos pueden ser más sensibles, y otros a lo mejor simplemente han hecho una coraza, se han puesto una piedra en el corazón, una coraza de hierro. Entonces ves que son personas gruesas, pero realmente son personas heridas. Pero Jesús puede sanar esas heridas, y nosotros como pueblo de Dios vamos a pedir sanidad, vamos a pedir, anhelar ese don de sanidad para tocar en el corazón de las personas y liberarlas, para que también esas personas puedan servir en sanidad al Señor, puedan estar felices, puedan dar testimonio al Señor de la sanidad, sanidades de esa depresión, sanidades de esquizofrenia, sanidades que los médicos solo te van a inyectar pastillas, pero existe ese don de sanidad, porque Él es el creador. El Espíritu Santo está desde el principio, el Espíritu Santo sabe de todo, de todo. Entonces confiemos y anhelemos este don de sanidad. Amén. Vamos al don de milagros. Por eso además se llaman don de sanidades. No pone solo don de sanidad, son don de sanidades. Hay varios tipos de sanidades. Amén. Entonces seguimos con el don de milagros. ¿Vale? El don de milagros es algo que sobrepasa las leyes físicas. Es algo que sobrepasa la habilidad humana. Entonces las leyes naturales son alteradas a través de los milagros, porque son controladas, esas leyes naturales son controladas por los milagros. Entonces, por ejemplo, hay sanidades que son progresivas. Hay sanidades progresivas, pero en cambio el don de milagros es ya.
recibe esa sanidad ya. Ese paralítico de repente, ¡pum!, se levanta y está andando, está corriendo. Eso es un milagro. En cambio, el don de sanidad, a lo mejor ese paralítico va a tardar una semana y en esos días de repente se levanta y dice, el nervio, noto, tengo tacto en los dedos, y entonces poco a poco va caminando. Pero en cambio el don de milagros es así, ya se levanta y corre. Ese es el don de milagros. Pero también el don de milagros abarca varias áreas. Puede tocar la naturaleza, puede también ser milagros de liberación, milagros de provisión, milagros de multiplicación. Amén. Por ejemplo, vamos a ver, todos sabemos cuando Jesús camina sobre las aguas. Eso es un milagro sobrenatural que va más allá de cualquier ley física, porque indudablemente cada vez que entramos en el agua pues nos hundimos, ¿verdad? En Lucas 5, del versículo 1 al 11, que ya conocemos también, y si no lo conoces lo puedes leer, es la pesca milagrosa, se le llama así, pesca milagrosa. Entonces es una multiplicación sobrenatural. En Mateo 17, vamos al libro de Mateo, yo recomiendo leer los evangelios, de verdad que es impresionante cómo los evangelios te hacen crecer en fe con todos los milagros y aún milagros que no se han escrito. Mateo 17, 24, 27 nos dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Vale? Y Pedro dice que le respondió, vale, bueno, al final aquí, para no entretener, dice en el versículo 27 que para no ofenderles, le dijo Jesús, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea que Jesús, dentro de un pez, podía haber dicho, no sé, levanta esa piedra, lo vas a encontrar, no. Él dijo dentro de un pez. ¿Por qué? Porque tenía que ir Pedro para allá a pescarlo. Y dentro de ese pez iba a haber el milagro para que viera que sí que era un milagro de provisión. Entonces, esos milagros siguen vigentes hoy. No falta creer y creer. En Mateo 15, apunté aquí 32, 39, alimenta a los 4.000. Entonces, eso es una multiplicación. En Éxodo 14 se cruza el Mar Rojo. Eso es un milagro que sobrepasa el entendimiento de todo científico de la naturaleza, por muchas vueltas que le quieran dar. Fue un milagro. En Éxodo 16 vemos como en medio del desierto el Señor provee y cae el maná del cielo. Y en Juan 2, del 1 al 11, Jesús convierte el agua en ¿qué? En vino. Entonces son milagros tras milagros. Y estos son algunos de los que estoy presentando aquí, pero había muchísimos más. Entonces, ¿cuál es el propósito también de los milagros? Es que la gente pues se arrepienta, ¿verdad? Y el propósito también de que nosotros anhelemos estos dones es para que el Señor sea glorificado, es para traer la gloria, el poder de Dios aquí sea manifestado y el enemigo sea avergonzado. Pero también Mateo 13:58, este versículo es importante de leer porque no es algo del pasado, es algo que acontece hoy en día. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, la incredulidad, porque a veces en las reuniones de culto, a veces hacemos esas oraciones cuando sentimos, dependiendo de cómo está la atmósfera, reprendemos el espíritu de incredulidad, de duda. Son espíritus de religiosidad.
son espíritus de ídolo, son espíritus donde creemos que tenemos fe, pero realmente aún Roma está dominando, aún la religión está dominando, el conocimiento está dominando, el espíritu de Grecia está dominando, son espíritus que impiden, sofocan la fe, sofocan el don de milagros porque uno no cree. Son los enemigos que tenemos que combatir en el nombre de Jesús. Por eso la Iglesia en ese momento se tiene que disponer en unión a que cada uno de nosotros nos liberemos de toda duda, de toda incredulidad. Nos tenemos que derribar esos espíritus que son los esposos espirituales, las esposas espirituales que quieren impedir el mover de esos milagros, que quieren sofocar la fe, que quieren atarnos. Por ejemplo, si tú trabajas dentro de la tesorería de tu congregación, tú no puedes tener, si eres un hombre o una mujer de poca fe, entonces mejor déjalo, deja a otra persona que tenga fe, porque si no tú estás pecando en contra de Dios, porque tú estás diciendo que Dios no es proveedor, que Dios no es multiplicador, que Dios no puede hacer ese milagro financiero, entonces estás pecando en contra de Dios. O bien arrepiéntete y pídele al Señor un corazón sincero, un corazón con ese don de milagros, un corazón con fe. Amén. Entonces, el don de milagros lo tenemos que ambicionar, sí. ¿Sigue vigente? Sí. Pero tenemos que reprender esos demonios. Tenemos que reprender esas barreras que nos impiden de creer a cada uno de nosotros y sobre el pueblo. Amén. Y importante también, lo que sostiene a la persona no van a ser los dones espirituales, lo que sostiene a la persona es el carácter, la humildad, la mansedumbre, la prudencia. Eso es lo que mantiene realmente el resultado, el fruto del Espíritu. Pero los dones hay que ambicionarlos, los dones son para la gloria de Dios, pero el carácter es lo que más nos tenemos nosotros que fijar. No tenemos que exaltar a una persona o impresionarnos con alguna persona porque tenga los dones espirituales, un don de milagros, sino tenemos que ver el carácter de esa persona. Amén. Y pues hasta aquí ya tenemos entonces el discipulado de hoy, número 11, y en el siguiente vamos a ver el don de profecía. Amén. Don de profecía y el don de lenguas, otro don bastante importante. Pues espero que te haya edificado esta palabra. Puedes suscribirte a nuestro canal, compartir este discipulado con alguien que tenga necesidad y en los comentarios también puedes dejar tus pedidos de oración. Amén. Gracias por estar ahí y que Dios te bendiga grandemente. Shalom, shalom.